acuerdo haber leído algunos poemas primero de Jack Kerouac, unos que después no... una edición que no volví a ver que se llama Los coros de Jack Kerouac, las novelas, y por ese impulso romántico de esos primeros años, digamos. Yo tengo la impresión de que también, bueno, yo era tartamudo cuando chico, y a veces cuando estoy un poco nervioso todavía se me vuelve a aparecer, digamos. Yo tengo la impresión de que la literatura aparece por un problema de comunicación, por un problema de expresión. Y empecé como todo, un poco a los titubeos, y creo que todavía estoy un poco titubeando. O sea, tengo la impresión de que un poeta que no titubea o que no desconfía de su propio trabajo no llega a ser nunca un buen poeta. Entonces, me acuerdo que había un concurso en la USACH de poesía. Yo hice unos textos ahí. Yo antes, además, había conocido a alguien también en la universidad e hicimos un colectivo de literatura que se llama Barco Ebrio, que partimos con unos afiches en la universidad, unos afiches que teníamos un arte visual y hacía una cosa bien loca, bien surrealista, y nosotros colocábamos esos textos en esos afiches. Así partió la revista Barco Ebrio. Quedaba bien bueno y la gente le gustaba. Bueno, eran únicos en el fondo. O sea, se hacía uno cada semana y se colocaba uno grande, un papelógrafo grande y estaban los textos nuestros. Y después decidimos hacer unas lecturas en un café de Ñuñoa, o sea, en un café en Ñuñoa que se llamaba Café Ñuñoa, que ahora no existe, hay un edificio de 30 pisos. Y lo hacíamos los martes. Todos los martes leíamos poesía ahí, que éramos un grupo de la USACH y gente de la Católica de literatura, como el Claudio Sangüesa, el Lucho Hernández, bueno, el Vain Vial y yo. Y la revista salió el 2000, duramos hasta el 2004, hicimos 9 números, algo bastante razonable. Y dentro de esa revista, como de principio de la década del 2000, yo creo que tenemos cierto, no nombre, pero ocupamos un espacio y la gente nos recuerda, bueno, alguna gente está... En ese momento habían varias revistas funcionando y era una escena bien interesante porque tengo la impresión de que la literatura sobre todo la literatura emergente se consolida a través de las revistas o es una forma de consolidarla, digamos. No de consolidarla, pero que como que se visibilice. Ese primer premio y la revista y ese colectivo que armamos en la universidad fueron fundamentales para que yo me metiera en la literatura. Después, el 2001 se produce un hecho que para mí es súper fundamental, que yo gané un premio importante, que es el premio que da el Chile Poesía, Armando Rubio, el 2001. Yo comparto el premio con Rafa Rubio. Ahí yo conozco a Rafa Rubio. Y me meto en una escena que yo no conocía. Y yo al ganar este premio, uno de los jurados era el Raúl Zurita, que conocía muy bien a esta gente, a estas personas. Y me súper recomendó y ellos me sacaron el libro así, pero fue súper flash porque yo gané en enero y ya habíamos editado el mismo año. Y editamos, el libro salió en agosto del 2001, fue mi primer libro. Se llama Teseo en el mar hacia Cartagena. Una mezcla algo delirante que era como meter a Teseo en Cartagena. Y me pareció interesante ver Cartagena, la ciudad, porque era una ciudad que estaba en ruina, de que a mí me parecía que era un reflejo de lo que había pasado en Latinoamérica, que esta especie de abundancia de dinero, que finalmente no termina en nada. Bueno, Cartagena tiene un encanto muy increíble ahora, porque es este registro de la abundancia y el deterioro posterior que es impresionante, estéticamente impresionante. A mí me sorprendió esa abundancia y su deterioro posterior. Y me pareció que era un reflejo del país también. Y después, bueno, seguí escribiendo. En 2003 estuve en la Fundación Neruda. Aprendí la concisión. O sea, no es que la haya aprendido, pero me volvió a llegar la concisión, la capacidad de síntesis de la poesía. Como concentrar en un verso, en una palabra, una energía que en un texto en prosa quizás no la alcanza. Y así, bueno, así partí. El 2003 estaba en el taller Neruda, habían llegado algunas lecturas nuevas a mis manos. Otro poeta que me influenció de la generación es Germán Carrasco, Calas, un libro fantástico, yo creo que Calas. Uno de los espacios vacíos de Gustavo Herrera. Y bueno, Frente al Fuego de Rosario. Fueron súper fundamentales y además nos juntábamos, en ese momento armábamos un lote muy interesante con ella, con la Carmen, qué sé yo. Bueno, en 2003 como les contaba, estaba en la Fundación Neruda
y empecé a escribir un libro que se llama El dolor de los enjambres, que es un libro muy distinto al primer libro en términos estéticos, y yo creo que, bueno, hay gente que encuentra ciertos parangones o ciertas similitudes, pero me parece que, porque yo había encontrado una forma mucho más condensada de escribir y quería llegar a un no quería ser tan referencial como primer libro. O sea, en este primer libro aparece mucho Cartagena así referenciada. Yo quería alcanzar una especie de espacio metafísico en el segundo libro. Y el dolor de los enjambres tiene que ver con eso, con una aparición física corporal. Encuentro que la poesía se va cuajando en la medida en que uno va avanzando como un todo. En cuanto a la temática, o lo que he intentado hacer estos años, a mi juicio la poesía está anclada en el fenómeno, o sea, es representación de la realidad. Eso es como primera cosa que yo debo decir. Me autodemando un concurso estético, o sea, tengo la impresión de que el poeta, a mi juicio, lo que yo debo hacer es intentar como establecer nuevas estructuras del lenguaje, en su justa medida, porque hay líneas de poesía que en el fondo es solo esa condición novedosa lo que lo anima, digamos. Pero en mi poesía particularmente sí hay una demanda de concurso estético, pero también hay una demanda de sentido. Es la combinación de esos elementos lo que hace lo que yo quiero hacer, digamos. Bueno, yo le llamo artesanía del ocio. Y en la medida en que la percepción está adecuada para recibir distintos materiales de distintos lados, televisión, lectura, una caminata por el centro de Santiago, esos materiales se acopian de tal manera y la poesía los resuelve, digamos. Los momentos más creativos que tengo son no son los momentos de tranquilidad, digamos, o sea, como podría pensarse en forma estereotipada, o más bien que los poetas tienen que ir al mar y estar en un momento relajado. No, yo cuando estoy en un momento de más actividad creativa es cuando estoy sometido a alta intensidad de estímulos, digamos. Por eso busqué un poco la ciudad, vivir en la ciudad. Me parece la ciudad es un tremendo ambiente más poeta. Y como les decía, estos materiales se van acopiando, a veces los ordeno. Es muy importante que mi dibujo, yo dibujo además, o sea, entre comillas, o sea, a veces recorto, voy pegando papelitos como hacía Millán, bueno, no porque, o sea, no lo hago porque lo hacía Millán, porque básicamente como que funciona al otro lado del cerebro, o sea, está el lenguaje, pero el lenguaje la construcción poética requiere de una racionalidad y de una capacidad de concentración tan grande y de agota además, que necesito dibujar algo o pegar algo o recortar algo para poder relajar el otro lado. En términos de autores, me parece, por ejemplo, Eugenio Montale, el descubrimiento de Eugenio Montale, que es un poeta, como decía, un poeta italiano, bueno, de la primera mitad del siglo XX, para mí fue muy importante. Él escribió libros cada 17 años. Dentro de Chile, bueno, creo que lo he mencionado, yo creo que Germán Carrasco es un gran poeta. Bueno, Gonzalo Millán, Enrique Lin, Raúl Zurita, esos primeros 2 libros que tiene son espectaculares. Yo tengo una visión optimista de nuestra generación. Me parece que hay buenos poetas. Es probable, y sin como caer en la crítica fácil, creo que había un tono un poco monocorde en la década del 90, puede ser. No sé, hay súper buenos poetas, pero me parece que hay un tono algo monocorde. Yo creo que se abrió el panorama a partir del 2000. Aparecieron registros y poéticas que ampliaron el crisol, y eso me parece súper bueno. Empezaron a aparecer revistas, pequeñas editoriales, y empezó a circular una poesía. Este nuevo registro empezó a circular. Ahí yo bueno,
He discutido esto con otras personas que en el fondo sí hay hay un panorama, están circulando los libros de una manera muy ¿cómo decirlo? A pequeña escala, pero sí están circulando y es una buena época para la poesía. Encuentro que están poetas tan potentes como Carlos Henriksson, que para mí es uno de los súper buenos poetas que hay. A principios del 2000 está, bueno, ya lo he dicho, Germán, el mismo Gustavo Herrera, la Paula y la Vaca también. Creo que ahí ya tengo tres poetas que arman unos registros, digamos, que ya amplían el programa mucho. Y esto apoyado por ediciones independientes, porque aparte del Templo aparecieron otras más, digamos, que han hecho que está interesante. Como veo el país culturalmente, me parece, como decía, yo lo veo con optimismo, me parece que es una buena generación de poetas. Hay una gran masa, eso sí, que no... muy carente con las habilidades básicas para acercarse a un texto poético. Bueno, yo creo que es culpa de un Chile que empezó a irse al carajo con la venta del Estado, etcétera. Digamos, hay una cosa política ahí que yo tengo la impresión de que Chile a finales de los 60 iba para un buen lado y terminó como que se fue por el lado equivocado, digamos. Y volvemos al tema del espejismo, porque vimos el espejismo de un modelo como de libre mercado, de libre mercado que era como la panacea. Lo adoptamos tal cual, incluso exagerando los términos, y hemos terminado pagando costos que en el fondo yo soy nieto de la clase media de gobiernos radicales, digamos, de la clase media de los 60 en Chile, digamos. Y me parece que esa clase media dista mucho y tenía una capacidad de lectura, una capacidad de apreciar el arte, mucho más de la clase media que tenemos ahora. O sea, uno de los legados de la dictadura y los últimos 40 años en Chile fue la destrucción completa de esa clase media. Y yo creo que ahora estamos recomponiendo esa capacidad un poco esa capacidad crítica de esos años, digamos. Bueno, si no cambia estructuralmente mucho más, o sea, si no hay cambios estructurales más profundos en Chile, es probable que no se realice nunca, que no se pueda realizar. Y en ese sentido es un poco oscuro el panorama, pero en el sentido de la construcción poética me parece que es bastante auspicioso. Víctor Sarmiento comprende el tedio, le es normal como las evidencias de su cuerpo al tacto o el silbido del aire que sale irremediable por su garganta. Una celda aún mayor que la rabia es la prisión cálida del tedio. En la proximidad del cuerpo, un instante, la carne blanda de la ira, cuyos gajos cuelgan oblicuos y estáticos antes de los preciosos segundos que preceden a su mano acariciando el inicio de una espalda inmóvil sobre la cama. El grito de las yemas, el placer sosegado avanza desde el cuello hasta la cervical como un lento mamífero, el abrevadero que de noche tiembla con la proximidad de los caballos.